Ok, hermanas, hoy día vamos a, hermanas y hermanos, disculpen los caballeros que no los he saludado, hermano Roberto, gracias por estar conectado, hermano Reiner, gracias por estar conectado. Son los dos varones ahorita que están representando al grupo de varones adoradores en espíritu y en verdad. Amén, bendecimos sus vidas de ellos y bendecimos las vidas de todas nuestras mujeres esforzadas y valientes de nuestro grupo de mujeres adoradoras en espíritu y en verdad también. Las bendecimos y que sean siempre así, esforzadas, valientes, y que vayamos en el nombre de Jesús de victoria en victoria, para gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ok, hoy día vamos a empezar, vamos a tener un tema muy bonito. ¿Han escuchado hablar de los ángeles? ¿Cuántos han escuchado hablar de los ángeles? Amén. Levanten la mano, ¿cuántos han escuchado hablar de los ángeles? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos escuchado varios hablar de los ángeles, ¿verdad? ¿Y qué sabemos de los ángeles? Cuando yo digo ángeles, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? A ver. Los ángeles del cielo. Los ángeles del cielo, ¿ok? Los ángeles del cielo, ¿verdad? Los ángeles del Señor. ¿Qué más son viene especiales a su mente? para Dios. ¿Perdón, hermanita? Son especiales para Dios porque mediante ellos nos protege el Señor Jesucristo a nosotros. Amén. Son especiales para Dios y mediante ellos nos protege el Señor. Amén. Gloria sea su nombre. ¿Quién más me puede decir acerca de qué entiende o qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha esta palabra? Ángeles. ¿Quién más? Seres celestiales, Cecilia. Seres celestiales, amén, seres celestiales. Mensajeros. Mensajeros, amén, mensajeros. ¿Qué más viene a su mente? ¿Qué más? ¿Qué más? Guardianes. Guardianes, amén. Alguien que ayuda a Dios. Amén, alguien que ayuda a Dios, ¿verdad? Vienen muchas cosas buenas a nuestra mente acerca de los ángeles, ¿verdad? ¿Vienen muchas cosas buenas acerca de los ángeles a nuestra mente? Sí. A ver, vamos a ver, según nuestro amigo Google, qué significa o qué concepto tiene la palabra ángeles. ¿Qué les parece? Dice que ángeles en algunas religiones son seres espirituales, servidores y mensajeros de Dios. Ajá. Miren lo que dice acerca de los ángeles. Que en algunas religiones, porque ojo, hay otras religiones, hay distintas religiones que expresan lo que son ángeles para ellos. Tienen un concepto distinto, le atribuyen una responsabilidad, una función distinta a la que nosotros, hijos de Dios, cristianos evangélicos, le ponemos. ¿Por qué somos cristianos evangélicos para empezar? ¿Alguien me puede decir por qué somos cristianos evangélicos? Porque creemos en el Evangelio. Amén. Y leemos. Amén, porque seguimos a Cristo y leemos los evangelios, ¿verdad? Por eso somos cristianos evangélicos. Amén. Por eso somos cristianos evangélicos. Entonces, nosotros nos regimos a lo que la palabra dice acerca de los ángeles, ¿verdad? Si Dios nos dice, oren a los ángeles, nosotros ¿oramos o no oramos a los ángeles? Si Dios nos dijera, oren a los ángeles, ¿nosotros qué hacemos? ¿Le oramos o no le oramos? Obedecemos, claro. Pero si Dios no nos dice que oremos a los ángeles, entonces nosotros no vamos a orar a los ángeles, ¿verdad? Muy bien, eso es para empezar. Hoy día vamos a aprender lo que dice la palabra de Dios acerca de los ángeles. Dice que los ángeles son servidores de Dios. Son servidores de Dios. Los ángeles son servidores de Dios. Dice que ellos son creados por Dios, ¿verdad?
Los ángeles no son creados de nuestra imaginación, no son mitos, no son leyendas, no son fábulas, no es nada de esas cosas. Los ángeles son reales, porque la palabra de Dios dice que los ángeles fueron creados por Dios. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Vayamos a Nehemías 9:6. ¿Qué nos dice Nehemías 9:6? Hermana Cecita, el título es Los ángeles de Dios. Los Ángeles. Los ángeles. Los ángeles. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Nehemías, ¿qué hemos dicho? Nehemías 9:6. Dice así. Tú, Señor, eres el único Señor. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todas sus huestes. Tú creaste la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú diste vida a cuanto existe. Por eso las huestes celestiales te adoran. Alabado sea el Señor. Las huestes celestiales son los ángeles de Dios. Entonces, Nehemías nos dice que el Señor creó todo lo que existe, incluyendo a los ángeles. Y los ángeles, dice la palabra de Dios, le alaban a Dios. Dice, tú diste vida a todo cuanto existe. Por eso las huestes celestiales te adoran. Lo adoran, lo honran al Señor por haber creado todo lo que existe. Una de las funciones de los ángeles es adorar a Dios. Amén. Adorar a Dios. Salmo 148:2. Salmo 148:2. ¿Ustedes saben cuántos capítulos, cuántos versículos en la Biblia hay que hablan de ángeles? ¿Ustedes saben más o menos cuántos hay? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien se hace una idea más o menos de cuántos capítulos en la Biblia hay que hablan de ángeles? Yo les cuento más o menos cuántos hay. ¿Saben en cuántos capítulos de la Biblia habla de ángeles? En 391 capítulos habla de los ángeles. 391 veces se repite la palabra ángeles de Dios. Y de ahí le voy a decir de otro personaje de la Biblia también muy importante que vamos a hablar. Les dije Salmo 148:2. Salmo 148:2. Dice la palabra de Dios. Que alaben al Señor todos sus ángeles. Que alaben al Señor todo su ejército. ¿Cuántos ángeles el Señor creó? ¿Uno o muchos? Muchos ángeles, ¿verdad? El Señor creó muchos ángeles porque dice que alaben al Señor todos sus ángeles. Que alaben al Señor todo su ejército. O sea, son muchos los ángeles que el Señor creó. Alabado sea Dios. Colosenses 1, estamos viendo que los ángeles son la creación de Dios. Colosenses 1, 16 y 17. 16 y 17. Amén. Dice la palabra de Dios. El que en él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo lo visible y lo invisible. Tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existía antes de todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Yo les hago una pregunta. ¿Los ángeles son invisibles o visibles? Invisibles, hermana. Visibles. Invisibles. ¿Cuántos dicen que son invisibles?
Levante la mano. ¿Cuántos son invisibles? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos dicen que son visibles? ¿Cuántos dicen que son visibles? 1, 2, 3. ¿Cuántos dicen que son visibles e invisibles? Los dos. Amén. Pueden ser visibles o pueden ser invisibles, ¿verdad? ¿Pueden ser o no pueden ser visibles o invisibles? Les repito lo que dice la palabra de Dios. En Él fue creado todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo visible y lo invisible. Ah. Todo lo visible y lo invisible. Tú puedes ver a un ángel de Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo que decía que seamos buenos anfitriones, que seamos personas que recibamos con amor, con cariño, con afecto, con atenciones a nuestros invitados, porque muchos sin saberlo han recibido ángeles? Entonces los ángeles pueden ser visibles o invisibles. ¿Se acuerdan de los ángeles del Señor que fueron a Sodoma y a Gomorra? ¿Se acuerdan? ¿Cómo eran ellos? ¿Visibles o invisibles? Eran visibles. Visibles, amén, Y eran visibles. Claro, y lo sacan a Sara y sacan al... Así es, y sacaron a Lot y a su esposa, ¿verdad? Sacaron a Lot y a su esposa de ahí. Entonces nos damos cuenta que los ángeles pueden ser visibles o invisibles, de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Dice, los ángeles pueden tomar forma humana, como ahorita lo estamos hablando, ¿verdad? Hebreos 13:2. Hebreos 13:2. Justo el tema, justo lo que estábamos hablando. Y no se olviden de practicar la hospitalidad, dice el Señor. Y no se olviden de practicar la hospitalidad. O sea que cuando alguien te llegue a visitar, practica la hospitalidad. ¿Y cómo es practicar la hospitalidad? Hola, ¿qué tal? Qué gusto de verte. Por favor, pasa, siéntate. ¿Deseas algo de tomar? Quizás por ahí tienes hambre. No tienes dónde quedarte. Te puedes quedar aquí en mi casa. La hospitalidad. ¿Por qué practicar la hospitalidad? Dice el Señor. Pues gracias a ella, gracias a tu hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Y eso qué quiere decir, hermana Ceci? Quiere decir que al hospedar tú ángeles, o sea, mensajeros del Señor, siervos del Señor, tu casa va a ser bendecida. A tu casa viene la paz, el gozo, la salvación, la bendición. Pero hay muchos de nosotros que cuando llega visita dice, ay, llegó la espesa. Ay, esa espesa, ay, no, ya ahora sí me duele la cabeza. Ay, y encima llegó con su esposo. En vez de decir con su esposo, dice con su espeso. Llegó con el esposo. Y comienzas a renegar, a fastidiar. Ay, ahora voy a tener que cocinar con lo que me gusta cocinar. Ahora, ¿qué querrá? ¿Le gustará el agua gaseosa? Le voy a dar, dices. O agua, o jugo. Ya estás pensando y te comienzas a estresar porque te llegó visita. Y sin saberlo, puedes estar recibiendo ángeles. Tú no sabes. Por eso el Señor dice, practiquen la hospitalidad, practiquen, porque en algún momento va a llegar alguien a tu hogar, a tu casa, va a llegar alguien. Y sin saberlo puedes estar recibiendo, puedes estar atendiendo a ángeles que el Señor envió. Que el Señor envió para darte un mensaje, que el Señor envió para que te lleven bendición, provisión, para que te lleven esa palabra de aliento, de gozo, de paz, de alegría. Esos ángeles que llegan a tu casa
Y te sorprenden con algo que Dios envió a través de ellos para ti y tu familia. Esos ángeles, así como yo recibí 2 ángeles hace un tiempito atrás y me trajeron provisión. Esos 2 ángeles que recibí en mi casa, ¿sabes? Amén, gloria a Dios. Llegaron a mi casa a traer provisión, ángeles del Señor. Entonces, Hoy día Dios mandó otro ángel, linda, hermosa, y nos trajo también un regalito sí, también nos con trajeron. unas palabras lindas. Así es. Y que nos dice así. ¿No? Nos trae, el Señor es tan bueno, el Señor es tan lindo que usa a las personas. Y lo que Él quiere, que en nosotros fluya esa hospitalidad. No es que estemos atentos, ay, ¿será un ángel? ¿No será un ángel? Ay, ¿cómo sé que será ángel? Voy a esperar que pase para ver si tiene alas. No, hermano y hermana. No podemos hacer eso. La amabilidad en nosotros tiene que fluir. El compartir tiene que fluir. El amor tiene que fluir. No es que vas a esperar que pase a tu casa para ver si se le cayó una pluma, para saber si era ángel o no era ángel. No podemos esperar eso, sino que en nosotros tiene que estar la hospitalidad, practicarla en todo momento. En todo momento. ¿Y cómo la empiezas a practicar? Con tu entorno primero. Con tu entorno. Le empiezas a practicar. Llega tu esposo de trabajar, esposito, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? ¿Te sirvo la comidita? ¿Qué? O llegó la esposita de trabajar, esposito, esposita, ¿cómo estás? Te ayudo, te atiendo, hijo, hija. Empecemos a practicar la hospitalidad con nuestro entorno. Y va a fluir con el resto. Y va a fluir, porque el amor, dice el Señor, que quien ha conocido el amor ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cada cosa que hagamos, hagámoslo con amor. Pero el Señor ya nos advierte de algo, que tienes que practicar la hospitalidad, porque Él en cualquier momento te va a mandar a alguien, a un mensajero que venga de Él. Y no te vayas a dar con la sorpresa que justo a ese mensajero te cansaste de practicar la hospitalidad. No, por eso el Señor dice que la practiquemos siempre. Siempre tiene que fluir eso en nosotros. Seamos atentos, seamos amables y atendamos a las personas que vienen a visitarnos. ¿Qué apariencia tienen los ángeles? Lo que decíamos hace un momento. ¿Visibles o invisibles? ¿Qué dice Colosenses 1:6? Colosenses 1:6. Dice la palabra de Dios. Dice. Ay, discúlpenme, creo que me equivoqué. Era. Perdón, era Segunda de Reyes 6:17. Disculpen, Segunda de Reyes 6:17. Segunda de Reyes 6:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ustedes escucharon hablar de Eliseo? ¿Cuántos han escuchado hablar de Eliseo? Levante su mano. Eliseo. Eliseo. ¿Quién era Eras el que andaba con alguien importante. Eliseo era el que andaba con alguien importante. Ya, más claro, el que ese alguien importante era el que se fue en la carroza de fuego. ¿Quién era Eliseo? Él era Eliseo era Eliseo era el siervo de, o el discípulo de, el que se fue Elías. Elías. Amén. Elías. Eliseo era el discípulo de Elías. ¿Qué dice Segunda de Reyes? ¿Qué apariencia tienen los ángeles? ¿Invisible o visible? La que decíamos hace un momento. Dice, acto seguido Eliseo oró con estas palabras. Señor, te ruego que abran los ojos de mi siervo para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de a carros de fuego. ¿Qué
¿Qué había pasado con Eliseo? Eliseo tenía que combatir contra un ejército que eran mucho más grande que el ejército que tenía Eliseo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de esa historia? Eliseo tenía que combatir a todo un ejército enorme, tenía que combatir Eliseo, dice, y él solamente eran poquitos. Entonces Eliseo oró para que Dios le enviara la ayuda. Y dice que el Señor le envió su ejército para que atacara a ese grupo que quería atacar a Eliseo. Y su siervo de Eliseo estaba con él. Y su siervo decía, pero yo no veo a nadie. Yo no veo a nadie a mi alrededor, pero Eliseo, Dios le había dado esa revelación y él veía con ojos espirituales a todo el ejército de ángeles que el Señor había enviado para que luchara contra ese ejército. Pero su siervo no lo veía, porque ellos eran invisibles. Estaban invisibles, por eso el siervo de Eliseo no lo veía. Y es por eso que Eliseo ora a Dios y le dice, Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. Y cuando el Señor oye la oración de Eliseo, abre los ojos del siervo de Eliseo y dice que él pudo ver gente de a caballo, dice, gente sentada, montada en caballos de fuego, dice que vio. Y ahí vio al ejército de ángeles que el Señor había enviado para que peleara la batalla de Eliseo. Para que peleara la batalla de Eliseo. El Señor envía a sus ángeles a pelear por ti y por mí. El Señor los envía. El Señor envía a sus ángeles. Apocalipsis 4, 6 y 8. Apocalipsis 4, 6 y 8. Dice el Señor, ¿cuál es la apariencia de los ángeles? Ya pudimos ver invisible, como envió a su ejército con Eliseo. Dice, delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal. Y en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes. Había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león. El segundo parecía un becerro. El rostro del tercero era semejante al de un hombre. Y el cuarto parecía un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaban llenos de ojo por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. Bendito sea el nombre de Gloria a Dios. Apocalipsis, la palabra de Dios, describe describe la imagen, la apariencia de algunos ángeles que están alrededor del trono del Señor. De algunos ángeles que están alrededor del trono de nuestro Señor, que lo alaban, que lo honran, que están ahí con Él reconociendo que es santo, santo, santo el Señor Todopoderoso. Hay ángeles que tienen distintas formas, distinta apariencia a como el Señor le ha placido crearlos. Así como acá en la tierra hay chinitos, morenitos, gringuitos, ojos azules, ojos negros, verdes, igualito. Al Señor le plació crear ángeles diferentes. Y Él lo explica, o Él nos enseña que algunos de ellos son de esta manera. Y nos lo narra aquí en su palabra. ¿Y qué estaban haciendo los ángeles? Adorando a nuestro Dios, reconociendo que Él es santo, 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 Dios todopoderoso. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces acá estamos entendiendo cómo el Señor los creó, cómo era su apariencia de alguno de ellos. Y les voy a sorprender más con este versículo de acá, Zacarías 5, 9 y 10.
Les aseguro que este versículo ustedes no se lo esperaban. ¿Ah? Miren, ¿ah? Zacarías Gracias. a ti. Zacarías 5, 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Acá hay algo que dice la palabra de Dios. A ver, a ver, a ver. Un segundito, por favor. Alcé luego mis ojos y miré aquí a dos mujeres que Acá saltan y dice la traían palabra de viento a Dios. sus Vamos a alas y leer tenían alas desde... como... Ok, vamos a leer desde Zacarías 5, vamos a leerlo desde el 5 en adelante, ¿ok? Para que podamos tener un La mujer en mejor el entendimiento. Efa. Y salió aquel ángel. Dice, a ver. Y salió aquel ángel que Dice, hablaba la conmigo. palabra de Dios dice, luego el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, levanta la vista ahora y fíjate en lo que está saliendo. Yo dije, Zacarías dijo, ¿qué cosa es? Y él me dijo, esto que sale es una medida. Y añadió, esta medida representa la iniquidad de ellos en toda la tierra. Entonces se levantó la tapa de plomo y dentro de la medida estaba sentada una mujer. El ángel dijo, esta es la maldad. Y dicho esto, arrojó a la mujer dentro de la medida y enseguida cubrió esta con la tapa del plomo. Levántate. Levanté luego la mirada y vi que dos mujeres salían agitando el aire con sus alas, las cuales eran como de cigüeña. Las mujeres levantaron la medida entre la tierra y los cielos. Y yo le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan la medida? Y él me respondió, la llevan a Babilonia, donde le edificarán un templo. En cuanto lo edifiquen, pondrán la medida sobre su base. ¿Quiénes salieron de la medida? Y vi a dos mujeres que salían agitando el aire con sus Alas. Las cuales eran como de cigüeña. Las mujeres levantaron la medida entre la tierra y los cielos. Otra vez, levanté luego la mirada y vi a dos mujeres que salían agitando el aire con sus Alas. Entonces, ¿pueden haber ángeles mujeres? Claro que sí. Claro que sí, porque la palabra Papá lo dice. Amén. Y si la palabra lo dice, es real. Dice el Señor, lo que está escrito existe. Es verdad. Lo que no está escrito no existe. No existe. Y el Señor en esta palabra nos enseña que pueden haber mujeres, ángeles mujeres, ¿verdad? Pueden haber. Así como en la tierra hay varones y mujeres, en el cielo pueden haber ángeles, hombres y mujeres, varones y mujeres. Marcos 16:5. ¿Qué nos dice Marcos 16:5? Marcos 16:5. Dice la palabra de Dios. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron. Pero el joven les dijo, no se asusten ustedes, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. ¿Quién era ese joven que estaba ahí de túnica blanca? Un ángel. Un ángel, amén, un ángel, un mensajero del Señor. Y dice la palabra que era un joven. O sea, estaba hablando de sexo masculino, ¿verdad? Era un joven. Entonces la palabra evidencia que pueden haber hombres como mujeres, ¿verdad? Como mujeres, ángeles. Ángel. Amén. ¿Cuántos saben cuál es la función de los ángeles? Ya hemos dicho que son mensajeros, ¿verdad? Son mensajeros siervos del Señor.
Ok, la función de los ángeles. Número 1, adorar y Adorar a alabar. Dios. Amén. Isaías 6, 1 y 3, del 1 al 3. Isaías 6, del 1 al 3. Isaías 6, del 1 al 3. Del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Quiénes eran los que alababan al Señor, los que estaban ahí encima de él alabándolo? Los ángeles. Los ángeles serafines. Serafines. Los ángeles serafines. Apocalipsis 4:5. Apocalipsis 4:5. Dice la palabra de Dios. Del trono salían voces, relámpagos y truenos, y delante del trono ardía 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Amén. También eran sus ángeles que alababan al Señor. Ok, adorar y alabar, Isaías y Apocalipsis. Revelar, número 2. Los ángeles tienen la función de revelar. Hechos 7. Hechos 7. Hechos 7. 52 y 53. Hechos 7, 52 y 53. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecieron. ¿Por medio de quién fue anunciado que venía Jesucristo a esta tierra? Por profetas y por ángeles, dice la palabra de Dios. Entonces ellos también traen revelación. ¿Se acuerdan al ángel Gabriel que visitó a María y le anunció y trajo una revelación? Le anunció que iba a ser madre del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Amén. También anuncian ellos. Los ángeles también tienen la función de guiar. Marcos 16 del 1 al 8. Marcos 16 del 1 al 8. Justo. Ok, esto es lo que habíamos visto hace un momento. Ok, dice la palabra de Dios. Dísela, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían, ¿quién nos quitará la piedra que entra al sepulcro? Pero al llegar vieron que la piedra ya había sido removida. Y a pesar que era muy grande, cuando entraron en el sepulcro, vieron en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sepulcro, miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal y como él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro, y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Ellos anunciaron que el Señor había resucitado, que Él estaba delante de ellos llegando a Galilea, que en Galilea se iban a encontrar con Él. Entonces, los ángeles anuncian
anuncian lo que ha de venir. Son mensajeros del Señor. Hechos 8, 26. Ellos guían. Hechos 8. Hechos 8:26, dice la palabra de Dios. Hechos 8:26. Dice, el ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Garza. Felipe obedeció y fue. Los ángeles guían. Traen revelación del Padre para decirte hacia dónde debes de ir o lo que debes de hacer, ¿verdad? Los ángeles guían. Protegen, Daniel 3:6. Daniel 3. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. A ver. ¿Dónde estás? Daniel capítulo... ¿Los ángeles guían? Sí, los ángeles. A ver, los ángeles guían fue el primero. Primero adoran y alaban. El otro era revelan. El otro era guían. El otro protegen. Los ángeles protegen. Daniel 3. Miren, yo les voy a dejar esto porque es todo el 3 y todo el 6 para que lo lean cómo es que los ángeles de Dios cuidaron de Daniel. ¿Ok? Van a leer Daniel, todo el capítulo 3 y todo el capítulo 6. ¿Ya? Pero dice una parte. A ver. Ok, una parte se lo voy a leer rápidamente. Dice, mientras los 3 jóvenes caían atados dentro del candente horno de fuego, el rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo, ¿acaso no eran 3 los jóvenes que arrojaron atados al fuego? Ellos le respondieron, así es en verdad, su majestad. Y el rey dijo, pues yo veo a 4 jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo, Sadrach, Masach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesec y Abednego salieron del fuego, mientras los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes, a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo, ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. En ese momento Nabucodonosor exclamó, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. ¿A quién envió el Señor para cuidar a estos 3 jóvenes? A sus ángeles. A su ángel envió el Señor para cuidar a estos 3 jóvenes. Los ángeles también liberan. Hechos 5, Hechos 12. 2 capítulos también que ustedes van a leer para que puedan entender eso. No los leemos aquí porque son muy largos los capítulos, ¿ok? Pero los ángeles también liberan. Hechos 5 y Hechos 12. Dan fuerza y ánimo. También los ángeles dan fuerza y ánimo. Mateo 4:11. Mateo 4:11. Mateo 4:11 dice la palabra de Dios.
Dice, los ángeles dan ánimo y fuerzas. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿verdad? Entonces el ángel lo dejó y los ángeles, dice, perdón, entonces el diablo lo dejó, o sea, lo dejó de tentar y vinieron unos ángeles a servirle, dice el Señor. Hechos 19:20. Hechos 19:20, dice la palabra. Y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha... Hechos 19:20, creo que me perdí. A ver, disculpen, es Hechos 27:23, disculpen. Hechos 27:23, del 23 al 25. Dice la palabra de Dios. Dice, lo sé porque esta noche ha estado contigo el ángel de Dios, a quien sirvo y pertenezco. Y me ha dicho, Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que vengan, que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Los ángeles dan ánimo y dan fuerza. Dice, asisten a los creyentes en el momento de la muerte. Lucas 16:22. Los ángeles asisten a los creyentes en el momento de la muerte. Lucas 16:22. Dice, llegó el día en el que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Los ángeles están al lado de los creyentes, ¿verdad? En su momento de la muerte. Dice la palabra de Dios. Salmos 91:11 y 12. Dios enviará a sus ángeles. Salmos 91:11 y 12. Salmos 91:11 y 12. Dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿quién enviará a sus ángeles para cuidarnos? Dice, el Señor mandará sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Hasta aquí, hasta donde nosotros hemos leído acerca de los ángeles, de la función que desempeñan y de cómo Dios los ha creado y cómo ellos son. Hasta aquí. ¿Hemos escuchado algún versículo en que el Señor nos dice que debemos orar a los ángeles? No. ¿Hasta aquí hemos escuchado algún versículo que dice que debemos orar a los ángeles? No. No, ¿verdad? Si ustedes googlean, por decirlo de alguna manera, si ustedes googlean, ustedes van a encontrar mucha información acerca de los ángeles, mucha información. Van a encontrar mucha. Van a encontrar de que existen 7 ángeles, que existen, cada uno tiene que hace esto y que hace lo otro y que por aquí y que por ahí. No. Nosotros no nos basamos en lo que el Internet dice, en lo que Google dice. No nos basamos en eso. Nuestra creencia, nuestra fe no está puesta en lo que el ser humano interpreta de sus creencias o de sus ideas. No está puesta en eso. Nuestra fe, nuestra creencia está puesta en lo que el Señor nos dice a través de su palabra, ¿verdad? Y hoy hemos aprendido lo que el Señor habla de los ángeles. El Señor enviará, dice su palabra. Y para que el Señor envíe, para que el Señor tome acción sobre algo, ¿qué debemos de hacer nosotros?
Orar al Orar. Señor y ser obedientes. Obedecer. Orar a Dios, ser obediente, pedirle al Padre que lo haga. Porque el Salmo 91 nos dice que Él enviará a sus ángeles para que nos cuiden en todo nuestro camino y nuestro pie no tropiece con ninguna piedra. Él enviará. Un versículo más abajo dice, aplastarás leones y víboras, pondrás tu pie sobre leones y serpientes. Yo lo pondré a salvo porque Él me ama. Lo enalteceré porque Él conoce mi nombre. Todo eso dice el Señor, para que tu pie no tropiece y no tropiece con ninguna piedra, sino que salgas airoso y victorioso sobre cada situación, porque enviará a sus ángeles a cuidarte, a protegerte. El Señor los enviará. Por eso es que cuando nosotros oramos le decimos, Señor, envía tus ángeles para que acampen alrededor mío, para que me cuiden, para que me protejan. Nosotros no invocamos a ningún ángel. No invocamos a ningún ángel, porque ese no es el principio del Señor. El principio es que todo le pidamos al Padre en el nombre del Hijo. Todo se le pide al Padre en el nombre del Hijo. Y el Padre lo hará para que su nombre sea glorificado. Entonces, nosotros no desviemos, no cambiemos el concepto o la enseñanza que el Señor nos da acerca de los ángeles. Los ángeles son seres celestiales, sí. ¿Tienen funciones en el reino de Dios? Sí, tienen funciones en el reino de Dios. Son mensajeros, siervos del Señor, que van a llegar con un mensaje a tu vida, que te van a proteger, que te van a cuidar, que te van a animar, que te van a servir, dice el Señor. Pero todo se le pide a Dios. No nos desviemos de lo que el Señor nos enseña. Hay otro personaje también muy importante, del cual se habla mucho, y que son los arcángeles. ¿Ustedes han escuchado de los arcángeles? Sí. ¿Cuántos arcángeles existen? No sabemos cuántos arcángeles existen. Pues yo le voy a decir hoy que existe solo un arcángel que la Biblia registra. Y es el arcángel Miguel. Solo un arcángel la Biblia registra. El que peleó con el príncipe de Persa. El que ayudó a los ángeles a pelear con el príncipe de Persa. Son 2, 4, 5, 6 capítulos de la Biblia que solamente hablan del arcángel Miguel. Uno de ellos, Primera de Tesalonicenses 4:16. Antes de ir a Primera de Tesalonicenses, yo les quiero decir algo. Los arcángeles son seres celestiales, ¿ya? Que anuncian los misterios de Dios, pero son una categoría superior a los ángeles. Son una categoría superior a los ángeles. Cuando ustedes entran a Google y buscan arcángeles, van a encontrar que hay 7 en una religión, 8 en otra religión, 3 en otro lado, 4 por allá, y van a encontrar muchas ideas, muchos conceptos, muchas creencias. Pero como nosotros somos cristianos evangélicos, nosotros creemos en Cristo y en sus escrituras. Y la escritura solo registra a un arcángel. Y es el arcángel Miguel. Primera de Tesalonicenses 4:16, ¿qué nos dice? A ver, Primera de Tesalonicenses 4:16 dice así. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, de autoridad sobre toda potestad celestial. Dice, y con trompetas de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren el poder que va a tener el Señor. Con voz de mando, dice que Él va como un arcángel. Es una de las veces donde
donde se declara, se pronuncia la palabra arcángel. Judas 1:9. Judas 1:9, quizás un libro que antes no habían leído. Judas 1:9, dice la palabra de Dios. Dice Judas 1:9, pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición. Dice que el arcángel Miguel, teniendo la investidura que tenía, teniendo el poder que tenía, ¿no? Frente a Satanás para pelear, para luchar, ¿quién disputa? ¿Quién se quedaba con el cuerpo de Moisés? Dice que aún teniendo la autoridad que tenía, dice que él no profirió, no habló, ni maldijo a Satanás. Miren, él no lo hizo, sino que todo lo contrario, dice, no se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, no lo maldijo a Satanás, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Alabado sea el nombre del Señor. El arcángel Miguel, con la autoridad y la investidura que él tenía, dice que él no se atrevió a maldecir al enemigo, a Satanás, sino que él dijo que el Señor te reprenda. Porque nosotros debemos de entender que en algún momento, por más autoridad que nosotros tengamos, van a haber luchas donde se las tenemos que dejar en manos del Señor y decirle a Satanás que mi Dios, que el Señor Todopoderoso te reprenda. Porque nosotros tenemos autoridad que el Señor nos ha dado para reprender y echar fuera demonios. Para poner manos sobre enfermos y los enfermos sanarán, dice la palabra de Dios. Amén, aleluya. El arcángel Miguel nos enseña hoy que hay luchas, que hay disputas que vamos a tener contra Satanás, donde no vamos a decir palabra alguna de maldición o de contienda con el enemigo, sino que le vamos a decir que nuestro Dios, Señor lo reprenda. Porque le vamos a dar directamente la lucha al Señor con él. Le vamos a dejar en las manos del Señor que reprenda y que haga con el enemigo lo que tenga que hacer para librarnos de esa situación, para librarnos de esa disputa, de esa contienda, de ese momento difícil por el cual estamos pasando. Amén. Vamos a decir al Señor. Daniel 10:13. Estamos hablando del arcángel que se menciona la palabra. Daniel 10:13. Daniel 10:13 dice la palabra de Dios. El príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante 21 días, pero Miguel, ¿quién era Miguel? El arcángel. Amén, el arcángel. Pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, vino en mi ayuda y me quedé allí con los reyes de Persia. Los ángeles habíamos dicho que los ángeles son los que llevan palabra, ¿verdad? Son los que traen revelación, son los que dan fuerza y ánimo, hemos dicho que una de las funciones de los ángeles es esa. Cuando Daniel se dispuso a ayunar 21 días para que él entendiera esa visión que el Señor le había dado, dice que él se puso a orar 21 días y dice porque no recibía respuesta, porque no había respuesta acerca de eso que le había pedido al Señor, de esa revelación que le había pedido al Señor. Entonces dice que el Señor envió a sus ángeles con la respuesta a Daniel, pero uno de sus ángeles le dice, pero el príncipe de Persia se me enfrentó. Quiere decir que las tinieblas, que las potestades hicieron una barricada para que los ángeles del Señor no llegaran con la respuesta a Daniel. Entonces, como eso se volvió en una guerra, en un ataque, se volvió entre el bien y el mal, y no podían los ángeles pasar contra esa potestad que
que era fuerte, porque era el príncipe de Persia. Entendamos que en ese tiempo había mucha idolatría, hechicería, cosas que eran hombres fuertes en ese tiempo. Entonces dice que los ángeles tuvieron que pedirle ayuda al arcángel Miguel. Al arcángel Miguel, a él que es el príncipe más importante, dice el Señor, dice la palabra de Dios. Le pidieron ayuda a él y cuando él llegó, los cielos se abrieron. Ganaron la batalla y llegó la respuesta a Daniel, dice la palabra de Dios. Amén. Daniel 10, 21. Ahí mismo en Daniel 10, vamos al versículo 21. ¿Qué dice? Aparte de Miguel, el príncipe de ustedes, nadie me ayuda contra ellos, pero yo voy a revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Aparte de Miguel, el príncipe de ustedes, o sea, es nuestro príncipe, quiere decir, cuando las escrituras hablan de que Miguel era el arcángel Miguel, es el príncipe, hablan los estudiosos de que es Jesús mismo. Es Jesús mismo. ¿Quién es el príncipe? ¿El hijo de quién? De El hijo Dios. del rey. ¿Y quién es el rey? Dios. Papá. Amén. Por eso los estudiosos dicen que el arcángel Miguel era Jesús mismo. Y dice él que aparte del príncipe de ustedes, nadie me ayuda contra ellos. Solo Miguel podía ayudar a esos ángeles. Nadie más. Nadie más lo podía ayudar para que esa respuesta llegara. De repente hemos orado mucho por algo al Señor. Hemos orado mucho y esa respuesta aún no llega. Quizás hay un príncipe de Persia ahí que está impidiendo tu respuesta. El príncipe de Persia quizás está impidiendo esa respuesta. Pidámosle al Señor que envíe al príncipe Miguel a pelear esa batalla. Pidámosle al Señor. Gloria a Pidámosle al Dios. Señor. Y el príncipe Miguel, el arcángel Miguel, nos revelará lo que está sucediendo en esa lucha, en esa guerra. Porque, ojo, el ángel cuando bajó le reveló a Daniel, le reveló que había habido obstrucción. Y esa obstrucción había sido el príncipe de Persia. Entonces no te sorprendas cuando el ángel del Señor te revele y te diga, hay obstrucción aquí. Por eso lo que tú estás pidiendo no llega. El príncipe de Persia puede ser el orgullo, la soberbia, el corazón impuro delante del Señor. El príncipe de Persia que está obstruyendo tu respuesta puede ser ese viejo hombre que no te permite recibir lo que le has pedido al Señor, que no te permite ver la gloria de Dios. Entonces pidámosle al Señor que el príncipe, que el arcángel Miguel venga y pelee esa batalla y te traiga la revelación que el Padre ha anunciado para tu vida y te abra y te despeje ese camino y que llegue hacia ti esa respuesta que tanto has clamado al Señor. Alabado sea el Padre. Daniel 12:1, ya estamos terminando. Daniel 12:1. Daniel 12:1 dice: cuando llegue el momento, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos como jamás lo hubo desde que la humanidad existe, pero llegado el momento, tu pueblo será liberado, lo mismo que todos los que están registrados en el libro. Cuando habla de este capítulo, Daniel, el tiempo del fin, cuando habla de este capítulo, está anunciando la venida de Jesús. Y los estudiosos es por eso que dicen que el arcángel Miguel es Jesús. Porque dice, cuando llegue el momento, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos como jamás lo hubo desde que la humanidad existe. Pero llegado el momento, tu pueblo será liberado. Lo mismo que todos los que están registrados en el libro de ¿qué? De la vida. De la vida. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado. Judas ya lo hemos leído y Apocalipsis 12:7.
para terminar. Apocalipsis 12:7. Después hubo una batalla en el cielo, dice la palabra de Dios. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel y sus ángeles, o sea, su ejército que venía con él, Miguel y sus ángeles, lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon. El dragón representa a Satanás. El dragón y sus ángeles. Satanás y todos sus seguidores. O sea, hay ángeles buenos y ángeles caídos, ángeles malos, que fueron apartados del Señor porque siguieron la ideología o el pensamiento o la soberbia, la altivez que tuvo Satanás de quererse parecer a Dios. Adiós. Amén. Y dice, y dragón y sus ángeles, y también lucharon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados de la tierra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor también nos enseña en su palabra que así como hay ángeles buenos, hay ángeles malos. Y los ángeles del cielo tuvieron su batalla contra ellos, el bien contra el mal. Y el mal fue expulsado de la tierra, dice la palabra de Dios. Llegará el momento en que Miguel y sus ángeles luchen contra el dragón y sus ángeles. Llegará el momento en que el bien y el mal se enfrenten. Y dice la palabra de Dios que el bien prosperará, que el bien prevalecerá en la tierra y en el cielo. Alabado sea el nombre. Amén. Aleluya. Hoy hemos entendido de que los ángeles son creados por Dios, enviados por el Señor, que cumplen una función y un rol entre nosotros. Son seres celestiales que nos van a traer mensaje, que van a luchar nuestras batallas, que nos van a proteger, que nos van a cuidar, que van a traer revelación de parte del Señor, porque son servidores de Dios. Hemos entendido hoy que a los ángeles no se le oran, se le ora a Dios. A Dios. Y se le pide al Padre que envíe sus ángeles para cuidarnos. Salmos 91. Que envíe a sus ángeles a cuidarnos. Dice el Señor, Salmos 91, 11 y 12. Recuerden eso. Él enviará, el Señor enviará a sus ángeles. No hay oración que exista para los ángeles o los arcángeles. No existen 7, 10, ni 15, ni 3, ni 4 arcángeles. Existe solo uno y se llama Miguel. Amén. Existe solo uno y se llama Miguel, el que tiene potestad sobre los ángeles, el que está por encima de los ángeles. Existen ángeles, querubines, serafines, que alaban y adoran al Señor. Existen ángeles invisibles y visibles, que podrán llegar a visitarte trayéndote un mensaje de parte del Señor, trayendo una bendición, una provisión, trayendo algo a tu vida de parte de Dios, porque son mensajeros del Señor, porque son servidores de Dios. Así es que practiquemos la hospitalidad como el Señor lo dice. Alabado sea el Señor que hoy nos ha revelado su palabra. Hoy nos ha enseñado qué son los ángeles del Señor, cómo son y cómo los describe la palabra de Dios. Ahora no va a haber confusión en nosotros. Cuando alguien ore a un ángel, ahí tenemos la palabra del Señor para poder instruir a las personas y decirle, mira, la palabra no registra que oremos a los ángeles. La palabra nos enseña que Dios los envía a cuidarnos y a que nuestro pie no tropiece con ninguna piedra. Amén. Ahora vamos a tener herramientas, cómo poder enseñar a las personas acerca de los ángeles, compartir esto que el Señor hoy nos ha revelado a cada uno de nosotros. Amén. El próximo martes vamos a tener un tema también muy bonito, muy interesante, y también les pido que estén conectados, que se conecten y que tengan esa disposición en su corazón de querer recibir y aprender mucho más acerca del Señor
y de su palabra para la edificación de nuestras vidas y del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Amén.